En Capital, tu opinión importa. Seguimos con Laura Borlini. Hoy bien arriba, hay que levantar los ánimos. Hace un ratito conversaba el maquillaje, que es una semana medio rara, me decía la maquilladora que ve esta semana llegar a la gente como caída, con problemas. Ya, acá tenemos que levantar los ánimos, así que vamos a un beso a Cindy, que me maquilla todos los días para la radio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo no nos cuenta sobre las cosas que le pasan en el colegio? Podría ser el maltrato de un profesor, bullying por parte de sus compañeros, malas notas, cualquier situación que lo angustie, que lo ponga mal y no nos cuentan. Hasta algún caso de abuso. Está comprobado que un gran porcentaje de los chicos que son tocados, abusados sexualmente, no cuentan a los papás. Entonces tal vez se abren y lo cuentan cuando ya son adultos, cuando ya tienen 40, 30 años, pero no en el momento en que sucede. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a conversar con la doctora Lorena Pastor, psicóloga que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Muy gracias bien, por venir. Y con el señor Freddy Chávez, máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Complutense de Madrid, que ya ha venido muchas veces y que es un éxito total. Gracias, Freddy. Muchísimas gracias. ¿De verdad que a los papás nos preocupa que nuestros hijos estén pasando por alguna situación dolorosa, angustiante y no nos cuenten? Entonces, comencemos por el final. ¿Por qué no nos cuentan? ¿Por qué no tienen esa apertura cuando muchas veces los papás le decimos, hijito, cualquier cosa que te pase, tú tienes que contarme, soy tu mejor amiga, tu mejor amigo, pero no nos cuentan? ¿Por qué, Lorena? Bueno, hay varias razones, ¿no? Una de las principales es porque también no tienen el modelo en casa. Si tenemos un papá que no habla con su hijo, que él mismo no le cuenta a su hijo las experiencias que pasa, los aspectos negativos de digamos, del día, los aspectos positivos, que no tiene o no mantiene una comunicación frecuente y constante con su hijo, entonces el hijo, al no recibir este modelo, evidentemente empieza a guardar, porque ese es el ejemplo, y no cuenta nada. Es el ejemplo de comunicación. Claro, eso es un factor. Es una de las razones. Otra razón también podría ser porque los niños o hijos tienen vergüenza o tienen mucho temor a las consecuencias, ¿no? Siempre, lamentablemente, piensan o suelen pensar que van a caer en gracia del papá, que lo van a defraudar. Aparecen una serie de pensamientos negativos o irracionales que los limitan a poder hablar. Pese a que sí, como dices, en algunos casos hay la confianza, el papá o la mamá le dice, tú cuéntame si ocurre algo, siempre hay ese temor a ¿qué me dirá? ¿Me seguirá queriendo igual? ¿Lo voy a defraudar o no? Podría ser también por padres que critican mucho, que por ejemplo te cuentan algo y al toque les dices, ay, no ves, pero si tú siempre haces tal cosa, pero si tú, o sea, el papá criticón, entonces a la hora de contarte sienten que tal vez vas a ponerte en ese mismo plan. Bueno, claro, el estilo de crianza influye un montón, ¿no? Definitivamente. Si tengo papás muy rígidos y además que suelen poner calificativos, el niño prefiere no decir nada a ser criticado, ¿no? Prefiere evitarse la crítica, y otros también prefieren o tratan de resolver sus problemas solos. Hay también el grupo de niños que buscan ser autosuficientes, independientes, y quieren o piensan que pueden lidiar con ese tipo de problemas, hasta que se dan cuenta que si el problema es muy grande, los van de alguna manera afectando cada vez más, hasta que ya no pueden más, y es ahí donde el papá descubre o la mamá descubre que hay un problema real, ¿no? O es serio. En algún momento, ahorita vamos con Freddy, pero en algún momento alguien me comentó que los chicos justamente aguantan porque, por ejemplo, en los casos de que están siendo maltratados por amigos, compañeros, etcétera, los papás lo primero que le dicen, pero defiéndete, métele un puñete, claro, no seas bobo, por no decir otra palabra, ¿no?
no seas bobo, etcétera, etcétera. Y eso es una presión para el niño, porque si es un niño que no tiende a enfrentarse, que no tiene esa fuerza para enfrentar a 3, 4 chicos que lo están molestando, entonces la presión del papá es peor. Claro, eso se da justamente porque el papá o la mamá no conoce a su hijo, no conoce su estilo de personalidad y evidentemente no está tomando en cuenta si tiene las habilidades sociales necesarias para poder enfrentar una situación de ese tipo, ¿no? Y le pongo una presión adicional que hace que mi hijo evidentemente pues se sienta triste, ansioso, se moleste, se frustre porque no, y también piense obviamente que no está cumpliendo las expectativas de los padres, ¿no? Si mi hijo es tímido, es introvertido o no tiene un nivel de habilidades sociales muy desarrollada, yo no puedo exigirle que vaya y enfrente directamente a un grupo, sino más bien yo tengo que ayudarlo, tengo que comentarle un poco acerca de la situación, sobre cómo podría ser, pero tengo que brindarle las herramientas, ¿no? Y si veo que mi hijo efectivamente no las tiene, tengo que darle la ayuda psicológica de poder entrenarlo en este tipo de habilidades sociales, ¿no? Freddy, tú que siempre has trabajado en el tema de colegios, digo, el colegio también tiene una gran responsabilidad en detectar los problemas por los que están pasando los chicos, ¿no? Porque no es solamente que el niño le cuente a papá y mamá, muchas veces desde el colegio, el observar, el que haya psicólogos que se den cuenta, un profesor hábil para darse cuenta de si un niño está angustiado o no, poder conversar con él, porque no todo es matemática, ciencia y toda la cosa, ¿no? Mira, vamos a hacer publicidad al nombre de tu programa, porque la clave es la confianza. Es decir, tenemos que aprender a desarrollar la confianza de nuestros hijos en nosotros y de los hijos y de los estudiantes en sus maestros. O sea, la clave es que ya sea que el chico tenga un comportamiento, un carácter retraído, que sea un poquito introvertido, si él ha desarrollado confianza, tarde o temprano, en los momentos difíciles, va a hablar con quien él identifica como la persona a la que hay que confiarle las cosas. Cuando los padres o los profesores no somos capaces de desarrollar esa confianza, el niño va a callar, va a acudir a una persona que no le va a poder aconsejar bien. Es decir, es una gran labor el desarrollo de la confianza, ¿no? No se construye de la noche a la mañana. Hace un tiempo, y se los comento como para graficar esta situación, conversé con una mamá que me decía que su hija de 10 años estaba siendo tocada, abusada por un hombre X que no pertenecía al colegio, pero que estaba fuera del colegio, pero que estaba abusando de ella. Sin embargo, esa niña no le contó nada a sus papás, soportó durante mucho tiempo esta situación, hasta que un día la mamá se enteró por una de las maestras, porque esa maestra tuvo el tacto para darse cuenta de que la niña estaba angustiada, que estaba triste, que había cambiado la actitud positiva que antes tenía, y entabló una conversación y a la maestra sí se lo contó. Lo que estás diciendo tú es el tema de los signos que uno tiene que saber leer, ¿no? Entre líneas, en el rostro, en el comportamiento, en la alimentación, en las horas de sueño, algún patrón que cambia, eso lo saben muy bien los psicólogos, por eso que Lorena asiente que el tutor, el profesor o el padre tiene que identificar e ir con cuidado a descubrir la verdad. O sea, a veces pasan dramas en los que el hijo es víctima de un abuso y se cree además culpable. Culpable, y por eso no nos cuenta. Claro. ¿Qué hay de esto de la culpabilidad? ¿Por qué los chicos, muchas veces, si me lo responde después del corte, Lorena, ¿por qué a veces los chicos se sienten culpables por situaciones que no dependen de ellos? Si alguien los está tocando, está abusando de ellos, ¿por qué dicen que ellos sienten culpa y por eso no cuentan? Me lo respondes después de la pausa, y también vamos a hablar de los chicos que se sienten maltratados por los profesores.
puede pasar. Hoy escuchaba en el programa de Galdós justamente una psicóloga que hablaba de este tema, que el profesor, que cuando el chiquito levanta la mano para participar, nunca le da el espacio, nunca el chiquito se esfuerza, nunca tiene una felicitación por eso. Entonces el niño, claro, se siente como que el profesor le ha tomado como una antipatía al chico y lo aísla, de alguna manera le hace o la ley del hielo o lo maltrata, le pone malas notas, etcétera, etcétera. Entonces ese maltrato es injustificable, cualquier tipo de maltrato, pero de un profesor a un niño, terrible. Con eso volvemos después de la pausa. Elimina la resaca, dándome de tu vitamina C. Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza y estamos hablando de un tema importantísimo. Como papás tenemos que saber detectar cuando nuestros hijos no están bien. Muchas veces pueden estar siendo abusados, maltratados, le pueden estar haciendo bullying y tal vez nosotros no sabemos leer las señales. Y nuestros hijos muchas veces no nos cuentan. Estamos con la doctora Lorena Pastor, psicóloga, psicoterapeuta de Psicotrec, y con Freddy Chávez, educador, director regional de Innova Schools. Y nos habíamos quedado en el tema de por qué los chicos sienten culpa. Muchas veces escucho eso, que a veces ante un abuso no nos cuentan porque sienten culpa. ¿Por qué se sienten culpables si no depende de ellos? Es que ellos piensan que depende de ellos, la culpa viene justamente porque ellos piensan que pudieron haber hecho algo para evitarlo, que debieron pedir ayuda, que debieron solucionarlo o hablar en el momento, ¿no? Hay muchos niños que hablan ya en la adolescencia, inclusive cuando el abuso fue en la niñez, ¿no? Siempre piensan que hay algo que ellos pudieron hacer y no lo hicieron. Ahí es de donde viene la culpa. También, de hecho, se acompaña de vergüenza, ¿no? Y de enfrentar, pues, a los padres con una noticia que de alguna manera saben que es fuerte y que no es algo común o no es algo que claro, esté que bien. los va a angustiar, que los va a poner mal, que los va a poner tristes. Pero bueno, si hay algún chico, un niño, adolescente que nos está escuchando y que nos está pasando por eso, hay que recalcar que no es culpa de ellos. No, definitivamente porque muchas veces el miedo, el roche, la vergüenza te paraliza. Entonces no saliste corriendo porque te paralizó esa cosa tan rara que te estaba sucediendo y que no supiste manejar porque no iba de acuerdo a tu edad, no tienes la preparación y la madurez para entenderlo, ¿no? A ellos les cuesta entender que hay una persona adulta que es quien manipula, que además es obviamente una persona que es trastornada, pero que es muy manipuladora y que tiene mucha habilidad para manejar niños o para manejar este tipo de situaciones. Eso es algo que a ellos les cuesta entender mucho, ¿no? Y de que ellos, obviamente, no tenían ni tienen la madurez necesaria para poder haber enfrentado ese tipo de situación para la cual nunca se está preparado, ¿no? Muy bien. Freddy, decíamos hace un ratito de que muchas veces el maltrato no viene solamente o viene de sus casa. Compañeros, no, de los compañeros en el colegio, sino de los profesores. Sí, también. Hay muchísimos casos. Me contaban que ayer metieron presas a 5, no sé si se enteraron del caso, me contaba mi hermana, que en la Argentina han metido presas a 5 mujeres del niño Tribilín. Exacto, de un, creo que era era un nido, tipo un nido, una casa, guardería. tipo una guardería, donde entre las 5 maltrataban, le agarraban la cabeza a los chicos, los metían debajo del agua, niños chiquititos, 5 mujeres, Dios mío, o sea, no tiene perdón. No tiene perdón de Dios. Entonces, estos chiquitos, y me contaba mi hermana, que además es psicóloga y analizaba el tema desde otro punto, que dice que una mamá se dio cuenta porque, por ejemplo, le regañaba a su hijo por una tontería, le decía, hijo, ¿por qué has comido eso? ¿O por qué te has comido el dulce? O lo que sea, y el chiquito, ante el regaño, que era muy sencillo, se asustaba y empezaba a llorar y era como una reacción muy exagerada. Claro, Y desproporcionada. ahí es que mete una cosa para grabar dentro de la mochila y escucha de todo este maltrato y se empieza a investigar. Entonces,
Ojo, no nos podemos quedar tan tranquilos y creer que porque van al colegio, a la guardería, esas mujeres lindas los han estudiado para eso y están todas capacitadas para tratar a niños. Hay mucha gente educadora que también puede tener un trastorno, una esquizofrenia, una ¿cómo se dice? Una psicopatía, un desorden. Entonces, ¿cómo se hacen los colegios para detectar si suceden este tipo de cosas? Hay varios frentes. Primero, el promotor y el director, que es el interesado en dar la mejor calidad del servicio. Tiene que estar muy atento a la hora de la contratación. Ayudarse de pruebas psicológicas, hay maneras de auscultar un poco la personalidad, el temperamento, ¿no? Alguna dificultad que tenga alguna problema que ellos puedan tener a nivel mental, ¿no? De comportamiento. Luego están los padres, que tienen que mirar bien a sus hijos, conversar con ellos. Yo les digo a los papás, el consejo es, oye, en la primaria, en inicial, los niños hablan mucho. O sea, por lo general uno anda callando a los niños y a los adolescentes quiere hacerlos hablar, ¿no? Entonces, en la niñez y la infancia es la época del cableado. O sea, tú tienes que tender el cable. En la secundaria, el padre que no ha hablado con sus hijos en primaria, que no ha tendido el cable, no tiene medios de comunicación. Entonces hay que hacerlos hablar, habituarlos a hablar, y ahí uno descubre si algo pasa en el colegio, que además ya los indicios físicos de comportamiento nos han hecho pensar que puede haber una cosa de estas. El problema es que muchas veces los chicos no se dan cuenta del maltrato. O sea, por ejemplo, levantan la mano, siempre le dan espacio a otros y a él no. Entonces, le puede entrar como la duda, no va a pensar, este profesor se la agarró conmigo, de esta manera me está maltratando. Así debe ser. Exactamente, piensa, bueno, de repente no me ve, de repente no le interesa, pero no es que me está maltratando, cuando de verdad es un maltrato. Creo que ese tema hay que superarlo pronto. La educación peruana tradicional ha validado el maltrato físico, también el maltrato psicológico, es decir, hay muchos profesores antiguos de colegios tradicionales, muchos de ellos, que utilizan la ironía, el sarcasmo, la humillación a la persona, cree que el humor en la clase y gobernar la clase pasa por ofender al niño y que el adolescente se calla. Entonces, importante que el padre de familia, si ha habituado a su hijo a contarle cosas, va descubriendo cosas que no están bien. Yo creo que no es bueno, como criterio general, que el padre desconfíe siempre del colegio. No es bueno, porque es como desconfiar del esposo o la esposa. Totalmente de acuerdo. Pero no puede ser cándido, ¿no? Y pensar que no puede ocurrir. En el hogar puede ocurrir, en el colegio también puede ocurrir. Ya, como nos quedan 2 minutitos nada más, yo quisiera que le den un mensaje a todos nuestros oyentes de cómo lograr que nuestros hijos primero entiendan qué está bien y qué está mal. ¿Hasta qué punto un profesor te puede hablar de una manera, no sé, fría, tosca, antipática, hiriente, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el límite del que no deberían pasar estos profesores? ¿Cuáles son los límites con los amigos? Porque también el apanado puede ser muy divertido. ¡Ah, lo apanamos como qué divertido! Pero en realidad ese chiquito está sufriendo y está siendo maltratado. Entonces, ¿cómo hacerle notar a nuestros hijos cuáles son los límites y cuándo deja de ser divertido y empieza a herir la situación, ¿no? Bueno, tú tienes que ser consciente de tu hijo que cuando realmente él se siente una emoción negativa, como por ejemplo se siente triste o molesto, frustrado, evidentemente tengo que hablar previamente en casa de las emociones, ¿no? Y de cómo nos sentimos. Es ahí que, digamos, yo tengo que hablar. Esa es una señal de alarma o de alerta que me dice que esta emoción negativa que estoy sintiendo es por algo. Y ese algo lo tengo que comunicar y obviamente analizar con mi mamá, con mi papá, para ver si realmente es una exageración del niño, que a veces puede pasar porque hay niños hipersensibles, o si realmente es porque la situación que vivió es negativa, es mala y que hay que ver una solución. Ahora, también el tema de valores en casa es importantísimo, ¿no? También ahí es donde nosotros como padres marcamos los límites de hasta dónde alguien puede, digamos, entrar o hasta dónde no.
¿no? Que ya es considerado una exageración, que ya es considerado una mentira, que es considerado ya un maltrato. Entonces, en realidad yo les recomendaría a los padres que, además de estar muy atentos a los signos o síntomas o a los cambios negativos en sus hijos, a sus conductas, a sus emociones, eduquen en emociones, conversen mucho con ellos y desarrollen lo que ya el profesor mencionó, que es el tema de confianza, ¿no? Ellos mismos también cuenten y compartan sobre sus experiencias de niños. La confianza, la apertura para conversar, para que ellos sepan que pueden, el tiempo, para que ellos sepan que pueden venir y que vamos a ser de alguna manera sus padres y amigos al mismo tiempo y vamos a ayudarlos ante cualquier situación. Yo instalaría en la mente de los papás y de los chicos la idea real de que nadie que te quiera de verdad te hace sentir mal, ni te hace daño. Tal cual. Así, esa frase, qué bueno. Sí, nadie que te quiere de verdad te va a hacer sentir mal. Y por lo tanto, si un papá es quien más te quiere, confía en él y dile las cosas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Lorena, ¿en qué número te pueden ubicar para consultas? Bueno, me pueden llamar al 226-3867 y pedir una cita, o pueden visitar mi página web www.lorenapastor.com. También tengo un canal de YouTube, Lorena Pastor. Facilísimo. lorenapastor.com. Más fácil, imposible. Freddy. Bueno, innovaschools.edu.pe, la página web de la empresa educativa. Pueden visitarlo cuando quieran, o las nuevas sedes, como ya dije. Están abiertas las inscripciones, ya me imagino. Están a full. A full. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de belleza. ¿Cuál es el color que mejor tapa las canas? Vamos a hablar un poco de esas cosas también. Ya estamos un poco tías, ya nos salen unas canitas. ¿Qué hacemos? Las tapamos. Así de simple, las tapamos. Con eso volvemos. No. Sí.